Son las 6 de la tarde y empieza un nuevo programa de Coding with You, el programa en el que aprendemos a programar para hacer videojueguicos. Bueno, ¿qué tal estamos hoy? Martes 2 de junio de este fatídico año 2020. Madre mía, cómo están las cosas. Vamos, como siempre, a explicar el funcionamiento del programa para quien sea nuevo. Vale, en este programa, como sabéis, aprendemos a programar para hacer videojuegos. Llevamos... creo que este es el 9º programa que hacemos. Apenas 3 semanas. 3 semanas, apenas un mes. Llevamos 3 semanas, sí. Vamos a estar aprendiendo cosas por ahora, cosas de programación. Tenemos un temario que vamos a ir siguiendo, para que vamos a ir ampliando poco a poco. Aquí iremos volviendo para explicar y recordar cosas, para que nadie se quede atrás. Pero, como siempre digo, lo que prefiero es que me planteéis dudas. Si me venís con dudas acerca de un tema, yo prefiero resolver esas dudas porque se aprende más resolviendo aquello que no tenemos tan claro que leyendo pues los apuntes o viendo el programa así muy seguido. Vale, tenemos un repositorio en YouTube, pero claro, son los programas enteros. Todavía no los tengo tematizados ni nada. ¿Y cómo podéis preguntar vuestras dudas? Bueno, pues tenemos 3 vías. Primero, el chat en directo de Twitch. Podéis preguntar cualquier duda acerca de lo que estamos viendo o acerca de algo que ya hayamos visto. Dudas cortas que podamos resolver en el momento. Luego recordad que tenemos un canal de Discord al que podéis acceder a través del panel de Twitch o poniendo exclamación Discord en el chat. En este canal de Discord tenéis un sitio donde podéis hacer sugerencias de temas, ya sea temas que queráis ver, como, yo que sé, quiero ver cómo funcionan los colliders en Unity, o quiero volver a ver el tema de los tipos de datos que no me quedó claro, o cualquier duda que tengáis lo podéis poner en el canal de sugerencias de Discord. Por último, tenemos en el panel de apuntes enlaces a actualmente 3 documentos de apuntes que podéis utilizar. Y en uno de ellos son los apuntes de C#, que es el lenguaje que estamos dando ahora. Ahí tenéis la posibilidad de escribir comentarios con vuestras dudas. ¿Vale? De hecho, ya hemos resuelto todas las dudas que han ido surgiendo en los apuntes. Pero os animo a que os metáis en los apuntes y podáis ver, plantear vuestras dudas para que las resuelva. Y, por supuesto, recordad recomendar el programa a todos vuestros conocidos y conocidas que quieran aprender programación. ¿Vale? Aquí lo que queremos es un sitio donde todo el mundo pueda venir a aprender y, si puede ser, divertirse. Bueno, vamos a la sección de noticias. Probablemente la sección de noticias más difícil que he tenido que hacer por ahora. Vamos a hablar de lo que está pasando, rápidamente, de lo que está pasando en Estados Unidos tras el asesinato por parte de la policía de George Floyd, un ciudadano negro de Estados Unidos que murió asfixiado porque un policía le puso la rodilla encima del cuello
y durante 9 minutos le faltó el aire y murió asfixiado. Pues han estallado una vez más, porque esto no es la primera vez que pasa, revueltas en Estados Unidos contra un sistema que tiene institucionalizado el racismo y la marginalización de en este caso, del pueblo negro de Estados Unidos. ¿Vale? Recordemos que la historia del pueblo negro es llegar a Estados Unidos encadenados en barcos para ser esclavos. Y su situación ha cambiado poco a poco a lo largo de la historia, pero sigue estando enraizado ese racismo de supremacía blanca, siempre ha existido. Y, bueno, si habéis estado siguiendo las noticias o con que os metáis un poco en Twitter, Twitter ahora mismo solo habla de eso. Y bueno, yo creo que bueno, esto al final es un programa de programación, pero en el tema de los derechos humanos hay que posicionarse, y yo creo que la vida de todo el mundo es importante, y en este caso la vida del pueblo negro en Estados Unidos, una vez más se está viendo que no tienen los mismos derechos. Y bueno, es un tema muy difícil de resolver. Llevan siglos intentando resolverlo, pero actualmente tienen un problema, que es que tienen una persona de presidente que ha decidido que en lugar de intentar calmar las cosas o resolver algún problema, ha decidido que sacar a las tropas estadounidenses a la calle es la solución. Tengo entendido, no sé si es un precepto moral o está recogido en algún compendio de derechos o leyes internacionales, que utilizar tropas en el propio país es ilegal. En este caso, Estados Unidos ya no solo quiere desplegar la Guardia Nacional, que son esa parte del ejército que actúa en suelo estadounidense, sino que quiere desplegar el ejército. Evidentemente, él es el jefe del Estado Mayor en Estados Unidos, y no tengo mal entendido, y puede hacer lo que quiera. Pero, desde luego, que las fuerzas de seguridad y protección del Estado, ya sea policía o el ejército, se dediquen a la represión de sus propios ciudadanos, no es el camino para acabar con estos problemas. Y bueno, dicho esto, vamos a empezar la clase de hoy. Sé que es un tema duro, un tema triste, pero creo que es importante que hablemos de ello. Dice Tony Banana, ¿cómo estamos? Sí, Tony, lo siento. No sé si a lo mejor os puede resultar aburrido que hable de esto, pero es que en el tema de los derechos humanos no hay medias tintas. O estás a favor de proteger los derechos humanos de todo el mundo, o estás a favor de proteger los privilegios de unos pocos. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Vamos a intentar... Vamos a la escena buena. Vamos a seguir con lo que estuvimos trabajando el otro día, el tema de vectores. Estábamos viendo clases y que ampliamos un poco con... Dice Tony, si estoy contigo, no te preocupes. No, si no es que sé que a veces es este tipo de cosas es un poco duro de hablar de ellas. Pero bueno, de hecho he estado toda la hora antes de empezar el programa planteando si lo decía, si no lo decía. No lo tenía claro y iba a empezar el programa y he dicho, mira, lo tengo que decir. No podía. Vale. Bueno. Estuvimos viendo el otro día nuestra clase vector 2F, ¿vale? Que habíamos definido como una clase vector que representa, pues es un vector matemático de 2 dimensiones de tipo flotante, ¿vale? Habíamos definido pues un constructor. Habíamos visto lo que es el constructor de copia. Vamos a recordar lo que es un constructor de copia. Un constructor de copia es un constructor al que le pasamos un objeto del mismo tipo y lo que hace es copiar los valores y devolver, pues, una copia. Como su propio nombre indica, es muy sencillito. Constructor de copia.
Vale, también vimos la sobrecarga de operadores, que es lo que ampliamos en la clase anterior. ¿Vale? Vimos que hicimos la sobrecarga de suma. Ahora vamos a hacer más sobrecargas para practicar un poquito en tema de operadores. Y vimos la sobrecarga del operador de conversión. ¿Vale? También, bueno, vamos a repasar porque como este no podemos hacer realmente más ejemplos que este, que es el que vimos. El tema de los operadores, al final, actúan como funciones, ¿vale? Lo único que tiene una sintaxis especial en el que nosotros utilizamos la palabra clave operador y va seguido del símbolo de operación. En el caso del operador de conversión, lo que tenemos es, bueno, el nivel de acceso, estaticidad y, bueno, en el caso de los de conversión tiene que ser estático, evidentemente. En el caso, ahora vamos a ver qué es esto de implicit. Tenemos que poner la palabra clave operator, tenemos que poner el tipo al que se convierte, ¿vale? No es el nombre de... Bueno, sí y no. Podemos verlo como el nombre de la función de conversión, pero en realidad se pone el tipo al que vamos a convertir, ¿vale? Entre paréntesis ponemos, bueno, pues el tipo del que convertimos, que en este caso es nuestro vector 2f. Y bueno, este simbolito, que de hecho creo que no sé si hace falta esto. Vamos a la chuletilla. Vale, no hace falta. Esto de aquí es un símbolo. De hecho lo voy a quitar porque no lo quiero explicar todavía. Lo vamos a dejar como una función normal. De hecho, bueno, por limpieza podemos dejarlo así. A veces cuando nuestra función solo tiene... A ver, ¿qué pongo? Aquí. A veces cuando nuestra función solo tiene una línea, puede ser conveniente escribirlo así, ¿vale? Por simple comodidad, ¿vale? Como solo tiene una línea, pues la función solo hace una cosa, se puede poner aquí y nos permite leer. Y recordad que intentamos no hacer líneas muy largas, ¿vale? Digamos, aquí no sé cuántos... A ver, no me lo está diciendo. Bueno, intentamos como regla no pasar de 100 caracteres en una línea, por ejemplo, ¿vale? Simplemente que no pase de... O sea, no se salga del cuadro que tenemos de editor de texto. Si se sale, pues ya le damos a Enter y utilizamos Enter para separar esa línea en más líneas y se pueda leer mejor. Vale, entonces, el operador de conversión lo que nos va a permitir es que nosotros cuando queramos convertir nuestro tipo vector2f a este tipo string, pues va a utilizar nuestra función toString que hicimos el otro día, ¿vale? Que básicamente una función toString es una función que lo que hace es convertir el valor a texto, ¿vale? Esto se puede utilizar ya sea, por ejemplo, para escribir en pantalla, ¿vale? Nosotros tenemos aquí nuestro vector y podemos escribir en pantalla utilizando la conversión. Que, bueno, como vemos, la conversión lo que hace es llamar a toString, ¿vale? Pero eso también puede ser cuando nosotros queremos pasar datos a través de la red. Si nosotros queremos enviar datos, la forma más fácil suele ser convertirlo en texto. Entonces tú envías el texto a través de la red, ya sea por el método que sea. Entonces al otro lado llega ese texto y ese texto se puede convertir a través del parse. Ahora vamos a ver la función de parse, que el otro día empezaron a hacerla, pero la he cambiado. Voy a explicar el porqué y que tiene que ver con lo que vamos a ver más tarde, que son los generics. Entonces, una forma muy sencillita, como digo, de pasar información a través de nuestra red cuando trabajemos con internet es hacerlo de esta forma. Esta no es la más eficiente,
A veces tenemos que intentar hacer que el paquete de datos sea más pequeño. Esto, sin embargo, ocupa mucho porque es texto, tal. Bueno, ya veremos que hay... Bueno, ya veremos. Cuando llegue el momento, cuando veamos red, ya veremos que esto hay otras formas de pasarlo. Pero bueno, esta sería como la más sencillita. Vale. Entonces nuestra clase vector2f definía de nuevo vector de 2 dimensiones de tipo float, ¿vale? Las dimensiones son tipo float, o sea, los valores, ¿vale? Luego habíamos definido nuestro 3f, que hereda de este y añade la z, ¿vale? Y de hecho habíamos hecho, simplemente para ver el tema de las funciones virtuales, ¿vale? Recordemos que las funciones virtuales son aquellas que permiten dynamic binding en ejecución. Es decir, que se busque la función correcta cuando tenemos un contenedor de tipo base y llegue a la función adecuada en el tipo derivado, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir haciendo un poco de operadores y funciones para practicar con nuestra clase. Vamos a ver esta función de parseo. Vale, el otro día habíamos empezado con un trim y tal, pero es que eso son funciones muy caras que he terminado desechando, ¿vale? La función de parse, en este caso, lo que tiene que hacer es que tú le pases un texto, como hemos dicho, y lo que devuelva sea un tipo de la clase, ¿vale? Por eso la función parse tiene que ser estática, ¿vale? Porque no actúa dentro de un objeto. Esta función se llama, como vemos aquí, a través de la clase, ¿vale? Porque vamos a ver, es pásame el texto y lo convierto a un vector 2f. De hecho, aquí el ejemplo que tenemos es, hemos declarado este v tal, y como aquí lo que estamos haciendo es convertirlo a texto, pues lo parsea, ¿vale? Bueno, vamos a ver un momentito antes de seguir con esto, ¿qué era esto de implicit? ¿Vale? Nosotros cuando creamos nuestro operador de conversión, las conversiones de tipos pueden ser explícitas o implícitas. Esto ya lo vimos cuando vimos tipos y conversiones. La conversión implícita es aquella que no hace falta indicar, que puede ser inferida automáticamente en tiempo de ejecución o en tiempo de compilación. Eso quiere decir que yo, cuando he puesto aquí mi v, aunque este parse está esperando, a ver, que creo que no lo estáis viendo. Sí, tengo aquí puesto el display, qué maravilla. Vale, pues aquí lo que está esperando es un string, ¿vale? Que es la función, pero este tipo v no es un string, es un vector 2f. Entonces lo que está haciendo aquí es una conversión implícita, una conversión automática que yo no le tengo que decir que haga, ¿vale? Sin embargo, si yo quiero que sea obligatorio decirle, oye, haz esta conversión de vector 2f a string, pues tenemos que cambiar aquí por explicit. Esto hace que yo cuando intento hacer la conversión, la conversión existe, pero yo tengo que hacerla explícita. Es decir, tengo que poner este texto para que se vea, para que haga la conversión. Tengo que decirle a qué tipo quiero convertir, ¿vale? Recordamos que el casting o conversión de tipo se hace así. De hecho, no sé si en este tiene la otra versión. Creo que no. No existe. Vale. Entonces, siempre que queramos convertir tipos, esto ya lo hemos hecho muchas veces, ponemos el tipo al que queremos convertir delante de la variable y se hará la conversión. Otra cosa es que la conversión de tipos no exista, ¿vale? A veces puede pasar, si yo no la tengo. Aquí, de hecho, bueno, aquí... Ahora ya está. No se puede convertir el tipo vector 2f en string, ¿vale? No nos deja convertir ese tipo. Vale. Eso simplemente porque pues he eliminado la conversión al comentar esto. Vale, bueno, pues ya está. Esto sería una conversión. Voy a dejarla implícita porque la conversión a string suele ser siempre implícita. Es más, sin tener que marcar nada. Vale.
Y esto lo podéis hacer, la conversión, con todos los tipos que queráis, ¿eh? Yo aquí lo he hecho con string porque es como un tipo que siempre se requiere en nuestras definiciones de clase que haya un toString, entonces pues aprovecho y convierto mi tipo a string. Vale, entonces ya vimos que nuestro toString básicamente lo que tiene es este texto de formato. Recordamos que utilizábamos esta función de string, de concatenar, que es más barata que utilizar la concatenación con suma, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en nuestra función de parseo? Vamos a recibir el texto y como nosotros sabemos la sintaxis que hemos usado para convertir el tipo en texto, podemos aprovecharnos de eso. Es decir, si a mí no me pasas el texto como debería ser, yo no lo puedo convertir, ¿vale? Entonces, en ese sentido, hace que sea estricto que el objeto de texto que me pasen cumpla con la sintaxis que yo le he dado. Es decir, yo empiezo abriendo una llave, luego pongo x, 2 puntos, pongo el valor, pongo una coma, pongo i, 2 puntos, el valor y cierro con una llave, ¿vale? Entonces, pensando en eso, nosotros podemos recorrer ese string de texto encontrando los símbolos que nos pueden ayudar. Es decir, por ejemplo, yo lo que he hecho aquí es que cada vez que encontremos 2 puntos, pues nos ponemos, a partir de ese punto encontramos texto que podemos escribir. Entonces, básicamente, bueno, aquí estoy haciendo una cosa que en algunos libros diría que es incorrecto, pero la verdad, a ver, es incorrecto por el sentido es que el valor de iteración, el contador, no debería modificarse más que en esta parte del código. Pero es que hacerlo así, aunque pueda ser incorrecto, es más óptimo que poner otro contador y luego hacer un salto al final, que se podría hacer. Pero yo prefiero solo tener un contador, es más rápido, no tenemos que hacer una asignación de memoria extra. Entonces, básicamente, llegamos a nuestro recorriendo el string, ¿vale? Llegamos a nuestro 2 puntos, entonces empezamos a mirar el siguiente carácter. Creamos un string temporal en el que vamos a ir añadiendo los caracteres que vamos encontrando y cuando encuentra o una coma o la llave final, pues deja de copiar números. Entonces básicamente lo que va a hacer es copiar esa parte del número, ¿vale? Y una vez ha copiado todo el número, lo que va a hacer es parsearlo a decimal, ¿vale? Es decir, este trozo de texto que en realidad es el número, lo parseo a decimal y lo guardo en nuestra variable de values. Y diréis, ¿y por qué no lo guardas en una X y en una Y? Luego lo veremos. Ahora lo he hecho con un array de float de tamaño 2 y tiene su sentido. Luego veremos por qué. Entonces básicamente lo que hago es primero guardar el valor de X, luego el valor de Y. Entonces cuando quiero crear mi nuevo vector, simplemente lo que tengo que hacer es pasarle los valores, el primer valor y el segundo valor de ese array de valores que hemos conseguido a través de nuestro parseo, ¿vale? Esto el otro día lo dejé pendiente de hacer y empecé a hacerlo, pero me parecía un poco feo como nos estaba quedando. Esto que me parece que es más limpio y además nos va a permitir que sea reaprovechable. Si vemos aquí el ejemplo de parse, ¿vale? Si queréis verlo más cómodamente. Simplemente podemos guardar v como un string. Simplemente estoy añadiendo un paso más para que se vea mejor el ejemplo. No haría falta... Muixter me dice WhatsApp. ¿Cómo que WhatsApp? Vale, Muit ha venido a decirnos una optimización, pero me la puedes decir por el chat de... No pasa nada, si yo puedo cometer errores, pero a veces los voy a cometer a posta para que no sea tan difícil de ver el código. Pero bueno, dice, estás accediendo
ahí varias veces. Cachea su valor, o sea, guárdate el carácter en una variable. Vale, ya sé lo que... Vale, lo que está diciendo Muit, sí que tiene razón, evidentemente, es que cuando hago esto, estoy accediendo a la memoria del array. Estoy haciendo acceso varias veces. ¿Vale? Entonces lo que dice es, cuando tú hagas esto, guárdate el carácter en un sitio y entonces eso lo tienes cacheado, que se dice, y lo puedes utilizar varias veces. ¿Vale? ¿Qué sería esto? Bueno, el problema es que tendría que cachearlo. Vale, tendría que hacer esto. Tengo que declarar aquí, porque C no existe fuera del do, entonces tengo que tenerlo preparado. Me puedes hacer correcciones en directo, ¿eh? No pasa nada. De hecho, así yo también aprendo. Y no cambia dentro del while. Y no cambia dentro del while. Cachealo después de... No. Fíjate que empiezo a hacer el... Que aquí sí cambia. Y el valor que debo utilizar es... Ah, vale, ya sé lo que dices. Vale. Claro, pero si lo cacheo ahí... Aquí al principio C no tiene valor. Tendría que cachear... ¿Me estás haciendo hacer un cambio? A ver, vamos a volver al estéreo original, que me he perdido la idea. Jodido Muit. Vale, nosotros teníamos esto. Vamos a revisar cómo funciona para ver el tema, lo que dice Muit del cacheo. El cacheo básicamente es que guardemos en un carácter, el carácter que le toca, y así no tengamos que estar haciendo este acceso al array, que son 2 saltos de memoria, si no recuerdo mal, en lugar de 1. Vale. Entonces lo que hacemos aquí es avanzar al siguiente carácter después de haber encontrado este. Este siguiente carácter ya lo tendría que añadir aquí. Ah, vale, claro. Y si es que lo que queremos hacer aquí es ver el siguiente carácter. Aquí cuando hace esto, ve el siguiente carácter. Dice línea 64. Dice que lo inicialice. Sí, había pensado eso. Cacheamos el primero y luego lo recacheamos cada vez que cambia. Es una opción. Pero bueno, esto ha sido una optimización que en realidad, para lo que estamos viendo, tampoco importaba tanto. ¿Vale? Realmente esto es simplemente pues cachear este valor, pero para el concepto que estamos viendo tampoco es tan... Vale, simplemente ha mejorado, ¿vale? Ahora funciona mejor. Pero ya os digo muchas veces que no os preocupéis ahora por el tema de la optimización. Es importante que hagáis, o sea, que penséis cosas que funcionen bien y que lo único que tenéis que preocuparos en el momento de optimizar son cosas como muy graves. Pero ahora mismo eso que era un detallito tampoco era no os tenéis que volver muy locos con ello. Bueno, lo que estamos viendo en el ejemplo, lo que vamos a hacer es pasar a string nuestro vector v, que es el 3,4. Este string lo vamos a volver a pasar para que lo lo convierta a un vector que lo vamos a guardar en este u, ¿vale? Entonces, y luego ya al final lo que hacemos es escribirlo en pantalla. Vamos a verlo. Ahí lo tenemos, x igual a 3 y igual a 4. Fabuloso. Vale. Bueno, aquí es donde me gustaría que hubiese participación por parte del chat. Que me vayáis diciendo qué cosas le podrían venir bien
a la clase vector. Es decir, qué operaciones, qué cálculos, qué cosas que le podemos ir añadiendo para ampliar su funcionalidad. A mí, por ejemplo, ahora se me ocurre hacer otro conversor de tipo. Convertirlo a... Bueno, esto... Vamos a dejarlo por ahora implícito. Vamos a convertirlo a double. ¡Uy! Moixter, ¿qué has hecho? Esto es spamming symbols. Vale, me ha pasado lo mismo que le ha pasado a... El otro día a Lares Mirnova le pasó lo mismo. Que... Claro, es que puse el Nightbot tal y tiene el auto... El auto admin este, el automoderador. Y te ha pegado, pero no sé qué hagas. Querías poner operadores. Ah, vale. Pobre Muid, que le ha pegado el bot. Luego tengo que revisar para que no sea tan... Es que lo puse un proceso bastante estricto para evitar troleo, pero... A veces para estas cosas puede ser excesivo. De hecho, no sé si podéis... Intentad escribir en todo mayúsculas, a ver si os deja. No sé si se lo puse. Bueno, lo que vamos a hacer aquí... En la conversión a Double es básicamente... pues el módulo. Y si aprendo a escribir un día de estos, mejor. Vale, pues ahora lo que tenemos es un conversor a double que nos va a permitir utilizar... De hecho, no, esto es mejor que sea explícito. Que va a permitir que lo utilicemos en un... Allá donde coja un double, que lo convierta a double. Básicamente es que devuelva el módulo. Vale. ¿Qué operador podríamos hacer? Bueno, pues los típicos, ¿no? Ya hemos hecho el de suma, pues vamos a hacer el de resta. Vamos a copiar el de arriba. Y en lugar de más ponemos un menos. Este es un menos. Y ya estaría. Otra opción sería devolver pues left. No, bueno, ese no sé si me dejaría. Porque no tengo el operador de signo negativo. No, tendría que añadir ese operador. Que voy a meterle un poco al cholón, pero no estoy seguro de... Porque la sintaxis de operadores de César no me la sé de memoria. Guay. Ah, vale. Vale, pues ese es el operador de signo negativo. Pues devuelve el vector negativo. El vector opuesto. Vale. Venga, más operadores que podamos hacer. Bueno, aquí como ya estamos en
Vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo se trabaja cuando trabajamos en programación y tenemos que consultar algo. En este caso vamos a ver el tema de producto vectorial. O, bueno, producto escalar, producto vectorial y producto por escalar en vectores, ¿vale? Entonces vamos a empezar por el más sencillo, que es producto por escalar. Que es básicamente multiplicar nuestro vector por un número escalar. De hecho, este no sé si... Bueno, luego lo miramos. Bueno, este vamos a tener que hacer varios. Bueno, vamos a empezar con un float. Un double. Vamos a hacer una pregunta Moid. En este caso, que es... Bueno, en los tiempos que corren, ¿qué es mejor, el float o el double? No sé si se habrá ido ya del directo. Bueno, vamos a por ejemplo... Vamos a ir con el float, que es el que hemos estado usando por ahora. Básicamente, bueno, pues este es muy sencillito. ¿Por qué me está diciendo...? Ah, vale. Uy. No es eso. ¿Por qué no puedo sobrecargar esto? A ver... No todas las rutas de acceso... Ah, vale, sí, que no devuelve nada. Vale, bueno, pues eso sería el operador de producto por escalar. Vale. Este podríamos hacer versiones de... De hecho... Lo voy a dejar así y luego vemos... Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, otra versión de este operador. Que sería pues con un int. Y ya estaría. Vale. Entonces vamos a repasar un poco los operadores que hemos hecho. Pues el de suma, el de resta, el de número negativo. Producto... Vale, me lo está haciendo esto. O sea, esto creía que lo había puesto yo, pero no. Me lo ha puesto Visual. Bueno, si le mola así, pues lo dejamos así. Vale. Y ahora vamos a hacer producto escalar y producto vectorial. Vale, vamos a recordar qué eran estas movidas. Bueno, de hecho aquí solo vamos a poder hacer el escalar porque estamos... Bueno, recordamos que el producto escalar de dos vectores devuelve un número escalar, ¿vale? Y se calcula como la suma del producto de los miembros, es decir... Entonces esto sería tan sencillo como... Bueno, de hecho este he dicho que era el escalar y... Cojo y devuelvo un vector. Vale, pues vamos a devolver un escalar, un float.
Y eso sería el producto escalar. Estoy pensando que, bueno, recordemos que el producto vectorial de dos vectores lo que devuelve es un vector que es perpendicular a ambos. Entonces, si estamos trabajando con dos dimensiones, tendríamos que devolver un vector de 3 dimensiones, ¿vale? En este caso no nos conviene. De hecho, en el vector 3F sí que lo podríamos hacer, ¿vale? Pero ahora mismo en 2 dimensiones no tiene sentido el producto vectorial. Vale, luego podemos, ya que hemos hecho el operador de producto por escalar, que es este, podemos hacer el mismo pero de división por escalar. Dios. Como podéis ver, esto no es excesivamente excitante de hacer. Vale. Y bueno, podríamos hacer este, pues igual que con un float, con un integer. Y así podríamos tener todos los operadores que queramos. Vale, ya hemos sobrecargado los operadores aritméticos. ¿Vale? Pero tenemos más operadores, estos no son los únicos. ¿Vale? Estos son como los primeros que nos vienen a la cabeza porque al final los operadores los relacionamos fácilmente con matemáticas. Pero recordamos que tenemos otros tipos de... Voy a pegarlo así para que esté más bonito. Tenemos otro tipo de operadores. Vamos a ir ahora con los de comparación. Vale, pues de nuevo. De acceso público. Tienen que ser estáticos. Lo que tiene que devolver, como son de comparación, es un bool. Y vamos a sobrecargar el operador igual que. Y aquí entra un poco el tema de cómo vamos a definir nuestros operadores. Porque ¿cómo definimos que un vector es igual a otro? Podríamos definir si tienen el mismo módulo. Pero eso no hace a dos vectores iguales. Hace a dos vectores de la misma longitud, del mismo módulo. Dos vectores son iguales cuando sus valores son iguales. Así que lo que vamos a hacer es básicamente esa operación. Devolvemos el resultado de la siguiente operación. Si left, si la componente x de la izquierda es igual a la componente x del de la derecha y la componente y del de la izquierda es igual a la componente y del de la derecha, pues en este caso será... Vale, me sigue dando error por algún motivo en especial. Ah, vale, vale. Bueno, pues estas son cosas del lenguaje. Dice... Vamos a verlo. Display. El operador vector 2 requiere que también se defina un operador coincidente distinto que. Vale, pues este simplemente nos obliga a que definamos su pareja. Es decir, tenemos que definir básicamente la negación del de arriba. Y la negación del de arriba es que será distinto
siempre y cuando cualquiera de los dos valores sea distinto y ya está. Vale, ahora, ¿qué más? Operadores de comparación. Pues menor que, mayor que, menor o igual que. Menor que. Y aquí a lo mejor empezamos a entrar en terreno de la antiintuitivo, que es un poco antiintuitivo, ¿vale? Porque ahora, ¿cómo definimos que un vector es menor que otro? Antes hemos definido que sus valores tienen que ser, para que sean igual, tienen que ser los mismos, sus componentes. Pero ahora, ¿qué prima a la hora de decir si un vector es menor que otro? Pues las componentes ya no nos pueden decir nada, porque puede ser que una sea mayor que la otra y la otra sea menor que la una. Entonces, aquí sí que vamos a tener que tirar de módulo. De hecho, incluso podríamos no definir este operador. Si vemos que tiene problemas de coherencia con el diseño de nuestra clase, decimos, bueno, pues no lo definís y se acabó. ¿Vale? Yo no voy a poder comparar vectores. Y cuando yo quiera comparar el módulo, pues tira de la función módulo, que para eso la tengo. ¿Vale? En ese sentido, no hace falta que siempre sobrecarguemos todos los operadores. ¿Vale? ¿Qué más operadores podemos? Pues bueno, tenemos otros operadores que podemos sobrecargar. De hecho, vamos a ir a la chuleta para ver. Vamos a la chuleta. A ver. En la documentación de Microsoft, de César, tenemos sobrecargado de operadores y hay una lista de cuáles se pueden sobrecargar, ¿vale? Pues como podéis ver, tenemos los operadores aritméticos. Bueno, mira, tenemos el de incremento. Podríamos... No. Pasando. Suma, resta, el módulo... Todos estos son... El AND y el OR se puede sobrecargar. Curioso. El de acceso. El de acceso no se puede sobrecargar. Vale, esto es... Habría que hacer un indexer. Vale, como no quiero explicar ahora indexers, que es otra movida. Bueno, quería hacer precisamente el de indexación, pero no se puede sobrecargar al parecer. Ah, vale. Creía que esto se podía. No, estos no se pueden. Vale. Compound, assignment, Nebraska, no. Vale, por ejemplo, los de asignación compuesta dice que no se pueden sobrecargar, pero que cuando utilizas uno de asignación compuesta en tu código, va a llamar a la función aritmética correspondiente. Es decir, si yo hago en nuestro código, si yo cojo y hago v más igual u, lo que está haciendo es hacer la conversión. Lo que está haciendo es a v sumarle u, pero con el operador de suma. ¿Vale? No estamos pudiendo sobrecargar este operador. Esto en C++ sí se puede sobrecargar. Y de hecho se puede optimizar para que no haga lo que hace el de suma, pero bueno. Entonces aquí yo lo que quería era hacer este. No me va a dejar. No, bull no.
En este caso, float. Y me dice... Tal. Se esperaba un operador sobrecargable. Bueno, pues como no se puede sobrecargar, al carrer. Vale, bueno, pues ya hemos hecho nuestros operadores. Y nuestro vector 2F tiene buena pinta, ¿no? Tenemos una función de módulo. Bueno, nos falta una función ahora que lo pienso, que tiene que tener los vectores, que es el normalize. Es básicamente que devuelva ese vector normalizado. Un vector normalizado es aquel que tiene módulo 1 y sus componentes están ajustadas a los ejes normales. ¿Vale? Pero bueno, como, eso es un concepto de rotación de sistemas de referencia que aquí no tiene sentido. Pero bueno, a lo que iba. Vamos a marcarlo como virtual para que se pueda... heredar. Se pueda sobreescribir. Tiene que devolver un vector 2F. De hecho, sí, lo vamos a hacer como una property. Y aquí, para calcular un vector normalizado, recordamos que lo que hacemos es dividir ese vector entre su módulo, ¿vale? Entonces esto sería... pues sería this entre su módulo. Y me está diciendo que no puedo porque no puedo. Vector 2 y double, vale, porque no tenemos el operador. Claro, no lo hemos hecho. Y ya estaría. ¿Y por qué me estás diciendo esto, Michi? No se puede convertir de double a float. Vale, esto... A ver, se puede hacer con una... Claro, aquí es que le estoy diciendo que devuelva... Vale, pues nada, aquí lo que vas a tener que hacer es perder datos y se acabó. Recordamos que las conversiones que tienen pérdida de datos siempre son explícitas. Vale, aquí no nos está dejando porque está diciendo, bueno, pasar de double, que tiene mayor precisión, a float, se pierde información. Entonces, si lo quieres hacer, lo tienes que decir de forma explícita, ¿vale? Que es lo que hemos hecho aquí. Hemos dicho que el operador, el divisor de esta división, que es un double, lo convertimos a un float y ya está, ¿vale? Pero básicamente porque esta trabaja con float, ¿vale? Entonces lo que tenemos que devolver es float. Podríamos hacernos nuestro vector que sea para tipo double, ¿vale? Con mayor precisión. Ahora ya no deberíamos tener problema con lo que hemos hecho abajo. Vale, ya está. Igualmente, el módulo que se calcula como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes de un vector en cualquier número de dimensiones. Existe una función mucho más rápida que hacer esto. ¿Vale? El módulo solo se puede calcular así, evidentemente. De hecho, ahora vamos a añadir otra función que hace que sea más ligerito. Porque esta función de aquí, de raíz cuadrada, es muy, muy, muy cara. ¿Vale? Le cuesta muchísimo al ordenador hacer raíces cuadradas. ¿Vale? Entonces, para evitar hacerlas, tenemos truquis.
¿vale? Porque a veces para el uso que le vamos a dar al módulo no hace falta que utilicemos la raíz cuadrada. Entonces, a lo que iba, existe una función muy chachi que nos permite calcular esto, que es la inversa de la raíz cuadrada de los cuadrados, ¿vale? Que podéis encontrar por ahí. No me acuerdo de cómo se llamaba, pero es una función que hizo John Carmack en su día y con eso revolucionó el tema de los vectores en informática. Bueno, en informática no, en programación de videojuegos, para hacer gráficos y tal. Vale, entonces, como a veces no queremos utilizar el módulo, porque lo que queremos básicamente es una comparación. Vamos a ver este ejemplo. Yo lo que quiero es saber si un vector es más largo que otro, ¿vale? Para comparar, por ejemplo, distancias. Yo cojo 2 puntos del espacio y devuelvo un vector, ¿vale? De hecho, puedo calcular un vector con nuestro operador de resta, ¿vale? Recordemos que la distancia entre 2 puntos es un vector que es resultante de la resta de el punto final menos el punto inicial, ¿vale? Entonces, si yo quiero calcular si dos distancias son cuál es cuál es mayor de las dos, puedo comparar los módulos, que son las distancias. Pero eso me costaría mucho porque tengo 2 raíces cuadradas. Yo lo que puedo comparar, y me sirve exactamente igual, es el módulo del el cuadrado de la distancia, ¿vale? El cuadrado de la distancia se calcula como la suma de los cuadrados, ¿vale? Y ahora lo que no me acuerdo es cómo se le solía llamar a esto. Dabel. Venga, tú puedes. Módulo 2 creo que es, si no recuerdo mal. Que básicamente devuelve pues el cuadrado, la suma de los cuadrados, ¿vale? Y esto es lo que utilizaríamos si quisiésemos comparar distancias. Esta operación es muchísimo más ligera que esta de aquí. Entonces esto sería también una función que debería tener nuestro clase vector, ¿vale? Una función que te devuelve el cuadrado de la distancia, ¿vale? Porque a mí me da igual comparar una distancia que es 1 con 3, ¿vale? 3 es mayor, pero es que si comparo 1 también es menor que 9, ¿vale? Entonces, me da igual comparar los cuadrados que la distancia real, ¿vale? Y como en este caso el cuadrado es más fácil de calcular, pues lo utilizaría. Vale, pues hemos visto nuestra clase, le hemos añadido algunas cositas, algunas funciones para vectores. Seguro que algo se le podría añadir, pero ahora no se me ocurre. Vale. Pues vamos a ver ahora lo que son los generics en C#. Dame un par de minutitos. Vale, pues vamos con el tema de generics. ¿Qué es esto de los generics? Vamos a ver aquí. Bueno, como veis aquí me tengo hecha mi chuletilla. Nosotros podemos darle parámetros. A ver cómo lo explico. Podemos hacer una cosa que es darle tipo de parámetros a una función o una clase para hacer lo que se llama una plantilla, ¿vale? Las plantillas nos permiten poner tipos que luego se van a utilizar como tipos genéricos en nuestra función, nuestra clase, ¿vale? Vamos a ver primero un ejemplo, de hecho lo vamos a ver aquí en Vector2F. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, con el operador de pues con el de productos mismamente,
que lo tenemos sin completar. Bueno, de hecho lo estoy haciendo sin saber si los operadores admiten generics. De hecho, no tengo ni idea si me va a dejar. No. Está diciendo que qué demonios es esto de aquí. Se debe declarar un cuerpo que no se marcó como estatus de... No es para ese tipo de contenedor. ¿Por qué no llamas a las operaciones con nombres? Porque estamos haciendo sobrecarga de operadores. No sé si es esa la duda que tienes. O sea, es que los operadores, al estar viendo ahora sobrecarga de operadores, pues tengo que llamarlos con el nombre del operador. Pero creo que aquí no voy a poder hacer generics para esto. Bueno, me he lanzado un poco rápido a intentar hacer generics en operadores, pero debería comprobar si se puede. Pero bueno, vamos a hacerlo con una función normal y ya está. Si yo quisiese hacer devuélveme el resultado de una división, ¿vale? Si quisiésemos... lo voy a hacer una operación con nombre, simplemente para que veáis el tema de los generics. Entonces yo lo que quiero hacer ahora es pues esa división entre cualquier tipo. Que puede que reviente o no. Porque es que el problema que tienen los generics es que requiere... da una libertad al código que podría ser impredecible. Si yo hago una función... Bueno, lo de virtual no hacía falta. Vale, ¿qué va a devolver? 2F. Vale. Pues como veis, nuestra función... Este es un método genérico porque utiliza aquí un tipo genérico, ¿vale? Estate de aquí... Esto es lo que está entre los símbolos de menor que y mayor que. Indica que esta función va a trabajar con un tipo genérico, ¿vale? De hecho voy a llamarlo type por ahora, porque se entiende mejor. Entonces yo puedo, después del nombre de una función, indicar tipos genéricos para que esa función trabaje con cualquier tipo. En este caso, bueno, aquí me va a decir que... Vale, como no... Aquí es que debería meter constraints para decirle qué tipos pueden ser estos. Pero no me está dejando meter constraints aquí. Bueno, esto lo está mirando para clases, pero no para tipos. O sea, para métodos. Pero vamos, básicamente lo que nos permite es que yo aquí le pueda marcar cualquier tipo. Y aquí me va a decir, claro, que no sabe cómo convertir type en float, ¿vale? Porque como el tipo es genérico,
se pierde. Vale, esto es lo que os decía. El tema de los generics tiene tanta libertad, pero C# es tan quisquilloso que al final se queda un poco constreñido. Para esto lo que tenemos es una cosa que se llama constraints. Vale, que son restricciones de, de lo que se le puede hacer a los tipos de parámetro. Pero tengo la sensación que solo para clases. No se le puede poner a métodos. No se le puede poner a métodos. Solo se le puede poner a las clases, los constraints. Vale. Bueno. Vamos a verlo con una clase que se ve mejor. Y con métodos ahora mismo no se me ocurre algo que pueda hacerse fácilmente. Vamos a nuestra clase que hemos definido vector. Vale. Y yo lo que quiero es, lo que teníamos antes era un vector 2f, que era un vector de 2 dimensiones de tipo float. Vale, el problema que tiene eso es que, claro, si yo quiero hacer uno de tipo double, me tengo que hacer otra clase de tipo double. Si quiero hacer una de tipo int, me la tengo que hacer, tal. Entonces, al final, lo que estoy teniendo es un montón de clases para que luego se pueda hacer así, no habría ningún problema. Pero requiere mucho trabajo y tenemos el tema de las clases genéricas precisamente para cubrir esto. Yo puedo hacer y decir, vale, esta clase genérica vector va a tener un tipo genérico t, ¿vale? Esa t representa a un tipo, ¿vale? No es una variable, no es un valor, es un tipo. Es decir, puede representar un int, puede representar un float, puede representar la clase, pues yo que sé, player, ¿vale? Porque yo lo que estoy aquí intentando definir es un vector matemático de cualquier tipo de dato, ¿vale? Básicamente para poder utilizar cualquier tipo de número entero, cualquier tipo de número decimal. De hecho, las constraints lo que me permiten es que yo le diga, bueno, no sé si las constraints de C# permiten, las de C++ son más guays. Aquí estoy descubriendo que las constraints son un poco... No, creo que no voy a poder hacerlo como quiero. Solo puedo hacerlo con tipos genéricos y ya veremos que esto en realidad ya le dejamos un poco más de libertad al usuario para pegarse la castaña a él y nosotros nos lavamos las manos. Dice Don Carlos 212, eso te va a petar nada más te metan una palabra en forma de string. No entiendo. A lo mejor no lo he leído a tiempo y no sé dónde decías que va a petar. Ah, sí, no, si es que el método ese no lo había planteado bien. Cuando lo he hecho, bueno, ya lo he borrado. No lo había planteado bien. Pero no, ahí lo que pasa es que si me meten un tipo... Bueno, y aquí pasa lo mismo, ¿eh? Si me meten un tipo no compatible, pues va a petar. Pero claro, es lo que estaba diciendo ahora mismo, que es que nosotros nos lavamos las manos. Es en plan de, vamos a ver, tú pon ahí un tipo, tienes que poner un tipo compatible. No me pongas un tipo cualquiera porque aquí la clase tiene una definición. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a dejarlo... bueno, en realidad lo podríamos dejar que la clase no sea accesible al usuario, ¿vale? Ahora veremos cómo hacemos eso. Vamos a ver primero nuestra clase genérica, que va a ser la base de todos los vectores. Y luego vamos a ver... Puedes crear una comprobación que devuelve una excepción. Ya, pero es que en videojuegos no utilizamos excepciones. Porque son caras. O sea, yo estoy acostumbrado a no usarlas. Hago todo tipo de comprobaciones, pero sí.
Eso ya también puede ser cuestión de gustos. Pero vamos, sí, que podríamos hacer una comprobación perfectamente. Pero es que no me quiero adelantar, porque también luego hay comprobaciones de que se permiten hacer con comandos de precompilador y tal. Pero ahora mismo no quiero entrar ahí. Quiero ver solo generics con todos sus problemas y sus ventajas. Vale, entonces nuestro vector va a ser genérico para cualquier número de dimensiones y para cualquier tipo de dato. ¿Vale? En el momento en que el tipo de dato no sea compatible, bueno, pues petará. Pero ya decimos que eso lo vamos a dejar en manos del usuario. Hay algunas constraints que nos permiten que el tipo tenga algunas condiciones, ¿vale? Como que sea la clase base del tipo sea, por ejemplo, a lo mejor yo quiero que solo sean int, pues puedo poner que la clase base del tipo tenga que ser integer o cualquier cosa así, ¿vale? Entonces, lo que es clase genérica, de nuevo, para vector, cualquier número de dimensiones y cualquier tipo. Pues entonces, en este caso ya no vamos a tener x y z, ¿vale? Porque como tenemos cualquier número de dimensiones, vamos a tener que guardar los valores en un array. ¿Vale? Este array que guarda valores del tipo t me va a permitir que yo guarde aquí de forma ordenada los valores del vector. Y ahora vamos a hacer un constructor al que le vamos a poder pasar el número de dimensiones. De hecho, vamos a guardar también el número de dimensiones. Y después le vamos a pasar una lista de parámetros que nos permite que la lista de parámetros del constructor sea indefinida. Es decir, podemos tener tantos como queramos. Para eso utilizamos la palabra reservada params y luego pues ponemos un nombre de que tendría que ser, en este caso va a ser un de tipo T, un array que vamos a llamar values. ¿Vale? Vamos a revisar esto un momentito. Estamos pasando primero el número de dimensiones del vector y luego una lista de parámetros extra que podemos utilizar, ¿vale? La lista de parámetros extra siempre tiene que ir al final de nuestra lista de parámetros y solo se puede poner una vez, ¿vale? Entonces básicamente lo que vamos a hacer es inicializamos nuestro array al número de dimensiones que nos hayan dicho. Y luego simplemente vamos a copiar los valores que nos han pasado a nuestros valores. Con un for. Vale, bueno. Aquí me he colado. Tenía que haber puesto el dis. Que eso no lo habéis visto, ¿eh? Bueno, esto no es más que un for para copiar los valores. No tiene más. Vale. Entonces, nuestro constructor lo que va a hacer, como ya no podemos guardar porque queremos un número de dimensiones dinámico,
en cuanto a que yo cuando declaro el vector digo tiene X dimensiones, pues ya no lo guardamos en un X. O sea, si son dimensiones X y o si son 3X y Z, tal. Yo voy a dejarlo abierto a que alguien pueda coger este tipo y desarrolle su propia clase de vector con los valores que quiera, ¿vale? De hecho, solo con esto por ahora vamos a ver qué podríamos hacer. Vamos a declarar la misma clase que teníamos. De hecho, bueno, creo que me va... No, sí, creo que no va a haber problema. No, vamos a hacerlo ahora solo con el número de dimensiones. Vamos a llamarlo vector 2, que tenga aquí t, y va a heredar de vector. ¿Vale? Esto nos da un problema porque dice que se está encontrando con que el constructor no es compatible con el suyo y bueno. Bueno, por cierto, se nos ha olvidado guardar el número de dimensiones, que lo vamos a poder necesitar en algún momento. Bueno, de hecho nos hace falta... Bueno, habría que evaluar si nos es conveniente tener un parámetro integer con el número de dimensiones o utilizar siempre el length de values, ¿vale? Ahí de hecho tendríamos que hacer una investigación un poco más en profundidad para ver qué es más costoso. ¿Qué cuesta más acceder a la longitud de values o tener un valor extra, ¿vale? Eso ya depende un poco de... No nos vamos a volver muy locos ahí. Me estoy dando cuenta que muchas veces me paro ese tipo de detalles y en realidad para los basics no son muy importantes. ¿Vale? Vamos a guardar una variable dimensions y ya está. Vale, entonces aquí lo que vamos a hacer... Seguimos teniendo nuestros values. Entonces vamos a hacer un constructor que lo que reciba sea, como es de 2 dimensiones, pues nada, una X y una Y. Y evidentemente, como está heredando, podemos utilizar el constructor base. Y lo que vamos a hacer es, pásale el número de dimensiones 2 y los argumentos son X e Y. Entonces aquí lo que está haciendo es, invócame, de hecho, diría que aquí no me hace falta hacer absolutamente nada. Puedo hacer esto. No sé si aquí es... Bueno, no. Así. Vale, entonces aquí, si os fijáis, vamos a repasar todo lo que hemos hecho porque puede que sea un poco demasiado verlo así de primeras. Vale, lo que le estamos diciendo es que vector es una clase genérica que recibe un tipo de dato que puede guardar como vector, y además le estamos diciendo también que de forma dinámica el número de dimensiones para ese vector. Vale, entonces aquí lo que tenemos en la lista de parámetros es primero el valor de dimensiones, ¿vale? El parámetro del número de dimensiones, y luego una lista extra de parámetros, ¿vale? Vamos a explicar otra vez cómo funciona esto. Ponemos la palabra clave params y lo que hay a continuación, que debería ser una... No sé si siempre tiene que ser un array o puede ser alguna colección. La verdad es que yo siempre pongo array. Bueno, pues lo que va a continuación es un listado de parámetros extra que puede ser de cualquier dimensión, ¿vale? Esto nos permite que este constructor tenga pues un primer parámetro que tiene que ser integer, y luego un número indeterminado de parámetros que tienen que ser todos del mismo tipo, ¿vale? Y solo podemos tener una lista extra de parámetros, ¿vale? Y siempre tiene que ir al final de la lista de parámetros. No puedo poner 2 veces params, ¿vale? Y la otra limitación es que evidentemente los objetos que yo ponga aquí van a ser de este tipo. Si yo quisiese poner objetos de distintos tipos, recordad que tenemos la clase
object, que es una clase genérica, que es la clase de la que heredan todas las clases, ¿vale? Pero bueno, vamos a utilizar nuestro T, que es el que estábamos haciendo. Vale, entonces, esta T designa... Voy a cambiarle el nombre. Un tipo genérico. Un tipo genérico. Esto quiere decir que cuando yo llame a esta clase, lo que ponga yo aquí en type va a verse sustituido por lo que yo ponga. Si yo pongo aquí un int dentro, ahora lo vamos a ver en un ejemplo que se va a ver mejor, porque es que esto en realidad ahora mismo es como bastante abstracto. Yo la primera vez que lo vi, hasta que lo entendí, me costó también un poquillo. Entonces, si yo pongo dentro de abrir y cerrar las flechitas estas, este tipo se va a sustituir en todos los sitios donde ponga type, se va a sustituir por el que yo ponga aquí, ¿vale? De hecho lo vamos a ver con un ejemplo de este mismo, ¿vale? Este que hemos heredado, que le hemos dado vector 2 de tipo genérico de 2 dimensiones, ¿vale? Pues si lo utilizamos en nuestro programa, yo podría hacer perfectamente, vamos a quitar esto, bueno, yo puedo hacer vector 2 de tipo integer, voy a llamar w, y digo new vector 2, y aquí pongo, pues, como veis, x e y. Como hemos puesto int, pues tienen que ser el tipo integer. Y me está diciendo que me vaya a mi pueblo. Ah, bueno, porque a lo mejor tengo que decir esto. Sí, esto se me olvida muchas veces. Que no es capaz de inferir el tipo aunque se lo hayas dicho aquí. ¿Por qué? Porque recordad que existe el... que podemos guardar tipos en otros contenedores. Entonces, no tiene por qué saber que aquí queremos poner un int. Vale. De hecho, no sé si aquí me lo dejaría quitar. No, siempre hay que ponerlo. Vale. Pues lo que hemos hecho aquí es que yo... No, este no, este. Mi definición de vector 2 tiene un tipo genérico que yo cuando lo voy a usar lo designo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ahora esto es un vector 2 cuyos valores internos, x e y, van a ser de tipo integer. ¿Vale? Y ahora vamos a ver... Bueno, pues esto requiere... Por ejemplo, si yo quisiese acceder a ese x e y, pues voy a necesitar acceso a través... Porque yo ya no tengo un x e y que pueda hacer public y pueda acceder. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es básicamente una función, una ampliación de esta clase para que pueda acceder a x e y. Vale, no nos deja hacer porque esto está privado. Vale, ahora sí. Y le ponemos aquí, pues bueno, como es la X, pues un 0. Y pues el set sería lo mismo. De hecho, ahora vamos a ver una mejoría de esto que estamos haciendo. Vale, rápidamente, para recordar cómo funcionaban las properties. Las properties son una cosa que aparece en C#, que permite hacer... digamos que son métodos que permiten llamar a un código diferente en función de si estamos intentando escribir y si estamos intentando leer, ¿vale? La sintaxis es, el nivel de acceso como siempre, el tipo de dato que van a devolver y recibir, el nombre del parámetro, perdón, de la property, y luego
el código que sucede a get, a la palabra reservada get, es el código cuando vamos a leer la property. Estoy liando todo el rato un parámetro. Y set es cuando vamos a escribir, ¿vale? Si yo cojo mi vector de fuera, este w, yo podría modificar el valor de x así. Y esto lo que está haciendo es que como está haciendo escritura, está accediendo a este bloque de código, ¿vale? Que de hecho este bloque de código tiene una palabra reservada que es value, que es básicamente el valor que se le ha asignado para poder trabajar dentro, ¿vale? Como veis es muy sencillito. Pero esto me parece hacerlo así me parece un poco feo. Así que en lugar de hacerlo vamos a ponerle las cosas más fácil. Bueno, no, este es el constructor. Haciendo esto. Bueno, pues básicamente una función de asignación de valor. Así de sencillito. Entonces yo ahora aquí, en lugar de hacerlo con el 0, lo puedo hacer directamente. Que bueno, tampoco cambia mucho. Sí, no. Nos permite tenerlo ya definido en... Y bueno, no me deja... Sí, me tiene que dejar. Y va a ser el 0. Bueno, la verdad es que ahora que me doy cuenta no me gusta, no, tampoco es que cambie mucho las cosas. Estaba pensando en hacer una función genérica para esto, pero no ha mejorado mucho las cosas. Nada, no me gusta, fuera. Podemos hacer la otra versión, que sería... Con la i, pues nada, el segundo valor, y ya estaría. Vale, entonces aquí lo que hemos hecho es una simple herencia que nos ha permitido heredar esto. Vale. Tenemos el funcionamiento interno que no es realmente accesible. Bueno, en realidad sí es accesible, no debería poder, pero bueno, esto ya son... Podríamos hacerlo privado y poner funciones de acceso con precisamente las que estábamos haciendo, pero es que al final tampoco... El único peligro que tiene tener esto desprotegido es que alguien llegue y cambie directamente la referencia del array. Pero bueno. Entonces, vamos a volver a repasar lo que hemos hecho y bueno, ya voy a tener que terminar porque tengo reunión y de hecho he empezado hace media hora y les dije que llegaría tarde, pero... Entonces, lo que hemos hecho, lo que nos permite las clases genéricas es definir una clase entre comillas incompleta que nos permite definir un tipo, de nuevo un tipo genérico, que nos permite que esa clase funcione con cualquier tipo. En este caso, en el ejemplo lo hemos hecho con int, entonces hemos podido declarar un vector 2 de tipo int, ¿vale? Poniendo... entonces, cuando utilicemos esto, este type se va a sustituir por el que le hayamos dicho. Si decimos int, pues esto va a ser int, esto va a ser int, esto va a ser int, ¿vale? Y nos permite crear una funcionalidad común a muchas clases que luego podemos heredar y ya especificar de esta manera. Es decir, en este caso habíamos hecho un vector genérico de n dimensiones y cualquier tipo. Aquí lo que he hecho ha sido, en la herencia, lo he restringido a 2 dimensiones. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo aquí directamente he dicho vector 2 tal, y lo que hago es que al llamar al constructor base le digo que son 2 dimensiones. Entonces eso, de esa manera restrinjo que sean 2 dimensiones. Y sigo teniendo un tipo genérico. Entonces esto sería un vector de 2 dimensiones para tipo genérico. Y voy a hacer una última.
Yo ya podría irme al otro lado. Voy a hacer mi vector 2D, que es el double. Y este va a heredar, no va a tener ningún tipo genérico ya. Y va a heredar de vector... Perdón, vector 2 double. Vale, entonces ahora está heredando de este es de 2 dimensiones y ahora lo que estamos haciendo es que el tipo ya sea fijo. Y bueno, esto vuelve a tener el mismo problema de antes. Ahora vamos a ver vector 2D. Y aquí ¿qué le pasaríamos? Pues un double. Un double para X y un double para Y. Y aquí, igual que antes, vamos a apoyarnos en la clase base, que es este de arriba, vector 2 de tipo genérico. Y solo le tengo que pasar pues X e Y. Y de hecho, el constructor ya no tiene que hacer nada más, porque toda la funcionalidad la hemos heredado. Fijaos qué bonito queda, que yo me he hecho mi vector 2D y en realidad yo no tengo que definir aquí nada dentro, porque yo estoy heredando funcionalidad de otras clases, que son las clases base. ¿Vale? Bueno, visto esto, tengo que terminar, como ya digo, me tengo que ir corriendo a una reunión. Somos 5 espectadores, así que como el otro día dije que cuando terminásemos con 5 espectadores íbamos a hacer una pequeña raid. Voy a ver si hay alguien disponible para hacer raid. Si tuviese tiempo buscaría en los canales de Twitch, pero... Bueno, pues vamos a hacerle raid a Víctor Mame, que es un chaval, un músico que le da al piano y es bastante majo. Y voy a hacer raid por primera vez. Espero que no quede muy fea la cosa. Ah, bueno, pues mira, es fácil. Pues podéis pedir las canciones sin ningún tipo de problemas, ¿vale? Genial. Vamos a empezar el directo, a ver qué vais pidiendo, amigos y amigas. No sé si está funcionando la raid, la verdad. La he lanzado. Ah, vale, que no lo he iniciado. Soy idiota, ¿eh? Joder. Madre mía. Vale, ahora, vamos para allá. Un saludo para Coding with you. Coding with you. Thank you very much for the ride. Bienvenidos, welcome. Vale, a ver. City of Stars, genial. Made in Abyss, perfecto. Muy bien, va. Bienvenidas a todas y a todos. Welcome everybody. This is a piano stream. Este es un directo de piano. Thank you for the ride. Bienvenidos. Welcome. A ver, cancioncitas. Tocamos algunas canciones primero de la lista y luego me pongo con las partituras de Nacho, ¿vale? Muchísimas gracias de verdad por esos 10 abrazos, amigo. Gurenge Kimetsu no Yaiba. La canción de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayers, el opening